Buenas tardes. Bienvenidos, estimados amigos. Cuarto Poder. Gran parte de la información se encuentra en organismos y funcionarios gubernamentales. Esa información le pertenece al pueblo, pues es obtenida con dineros de los contribuyentes. El pueblo tiene derecho a saber sobre las funciones y cómo se aplica la justicia. Los magistrados y jueces son pagados con fondos públicos. Bienvenidos. Y le invitamos a que visite elpulso.hn. Esta tarde nos acompaña el abogado Russell Antonio Tome Flores. Es juez de lo penal, exdiputado del Congreso de la República por el Partido Libertad y Refundación, periodo 2014-2018, si no me equivoco. Bienvenido, abogado, al Cuarto Poder. Muchas gracias, Carlos Paz. Un saludo especial estar aquí en este gustado programa de Cuarto Poder, deseándoles todo el éxito, estar nuevamente en la cabina de Radio Globo y disfrutar un poco de lo que es este Cuarto Poder, como usted lo ha señalado al inicio, que es importante cómo van avanzando los medios de comunicación, en este caso el Pulso, y este programa que permite llevar contenido. Y Carlos Paz, recuerdo cuando algunos decían que las redes no iban a avanzar en los medios, y mire cómo se ha desarrollado todos estos contenidos. La entrevista con el abogado Luis León de la Sociedad Civil. La suspensión del nuevo Código Penal. ¿Es necesario plantear una reforma al Poder Judicial, al sistema de justicia del país? El abogado Luis León. Estar blindados. Son elegidos de lo que son electos y lo que son asignados por los electos para que sirvan al pueblo hondureño. Sin embargo, al no existir ningún tipo de control, de ningún tipo de manejo o de fiscalización de parte de ellos, obviamente ellos trabajan de manera arbitraria. Yo creo que los políticos no pueden seguirse blindando, están puestos para servir a la ciudadanía y no servirse de ellos. Señor León, el redactor del Alto Comisionado de las Naciones Unidas dio una serie de recomendaciones con respecto a las reformas de la justicia. El Estado ha hecho caso omiso. Mire, nosotros tenemos que tener claridad de que el problema de la justicia en Honduras no solamente es el Código Penal per se, sino que todo el sistema, el tema policial, el tema fiscal, el tema judicial, todo radica en tener un Código Penal funcional. El Alto Comisionado es claro, hay que reformar el sistema, y yo creo que eso es sumamente necesario, teniendo en cuenta que tenemos un país con altos niveles de debilidad en la penalización, con baja capacidad de ejecutarla, y yo creo que es un buen momento para, junto con el código, reformar todo el sistema. Desde el punto de la sociedad civil, las recomendaciones específicas que dan. Bueno, yo creo que aquí el tema es que hemos logrado que el código no entre en vigencia. Yo creo que la extensión de la vacatio legis nos ayuda a tener claridad de que hay que hacer revisión del mismo, ajuste del mismo, reforma del mismo y llegar a tener un código eficiente. Yo creo que es una buena oportunidad. Ahora todo parte porque el Congreso Nacional realmente tenga la voluntad de crear las mesas de trabajo necesarias para hacer la discusión correcta. Señor León, esa apertura que se está dando puede llevar a alcanzar esas reformas recomendadas por el redactor del Alto Comisionado. Mire, yo creo que esa es la aspiración. Si nosotros pensamos, también la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha emitido su dictamen del Código Penal. Yo creo que aquí el tema es que no solamente sea la extensión de la vacatio, sino que la voluntad del Congreso Nacional pase por poder revisar estos artículos, por poder mejorar las penas y poder tener como resultado un Código Penal que vaya conforme a lo que está pasando ahora en Honduras y no lo que creemos que puede pasar. Dicen que los delitos se cometen por la impunidad, que no se dan castigos ejemplares. Bueno, es que ese es un tema de país. Nosotros tenemos un 96% de impunidad en todos los delitos. Entonces, cuando uno ve, por ejemplo, homicidios que no se están castigando, si no castigamos a un homicida, mucho más difícil castigar a un corrupto. Entonces, yo creo que es un tema de equilibrar las penas en Honduras, un tema de equilibrar cuál es la prioridad para el país y tomar decisiones conforme a ese equilibrio. Yo creo que tenemos que empezar a generar antecedentes, a generar
generar jurisprudencia que ayude a que las decisiones que tomemos en materia penal sean las correctas. Recomendaciones específicas, le reitero, o que sean imperativas desde el punto de vista de la sociedad civil. Bueno, aquí es revisar las penas, especialmente en delitos de corrupción, narcotráfico, lavado de activos, malversación de caudales públicos, abuso de autoridad, entre otras, que son las preocupantes. Yo creo que hay algunos delitos que no deberían estar en el Código Penal, como los delitos por ir a alta velocidad, por ejemplo, son sanciones administrativas. Yo creo que debemos hacer una revisión importante, no solamente de los artículos que han sido polémicos, sino de todo el articulado, para poder tener conformidad del Código. ¿Los delitos contra el honor? Bueno, delitos contra el honor, yo creo que se ha despenalizado, yo creo que ese es un buen tema. El único inconveniente aquí sería ver de qué manera no vuelve a ser un delito que pueda ser penalizado y que pueda llevar a actores como periodistas u otros a cumplir penas por aplicar acciones de investigación o de acusación cuando se existe realmente elementos. Concluyo de mi parte, señor León, y le reitero la consulta. ¿Recuerda alguna de las prioridades que mencionó el redactor del Alto Comisionado? Bueno, el tema de corrupción es fundamental, el tema de la manifestación pública. Yo creo que hay que tener un cuidado importante en no penalizar la manifestación pública, el derecho constitucional que tenemos a manifestarnos. Yo creo que hay un tema de derechos humanos importante a cuidar ahí, y que desde la sociedad civil creemos que hay que protegerlo, porque si no existe manifestación, no existe demanda de derechos. Muchas gracias, señor. Luis León, abogado, miembro de la sociedad civil. Desde el año 2012, las Naciones Unidas ha enviado comisiones especiales a evaluar el sistema de justicia del país. Nos centraremos en el informe del 22 de agosto del año 2019. Observaciones preliminares sobre la visita oficial a Honduras del relator especial de las Naciones Unidas, señor y abogado Diego García Sayán. El señor Sayán habló de la separación de poderes. Un poder judicial independiente, imparcial, desempeña un papel especial en la protección y promoción de los derechos humanos y en defensa del Estado de Derecho. El sistema de justicia es también un elemento de control y equilibrio con y los demás poderes del Estado, asegurando que las leyes adoptadas por el Legislativo y el Ejecutivo se ajusten a las normas internacionales del derecho humano y del respeto al derecho de Estado, al Estado de Derecho, al Estado de Derecho. El señor Sayán, parte de sus observaciones son muchas, pero habla de que hay impunidad generalizada para los defensores de los derechos humanos, que se entrevistó con actores y también con miembros de la sociedad civil y se comprueba la injerencia política del poder legislativo y del poder ejecutivo, y habló de algunos ejemplos, pero le consultamos al abogado Russell Tomé, ex juez de lo penal y exdiputado, si se vuelve necesario una reforma al sistema judicial del país. Hablando de justicia, solo hablamos magistrados y jueces de la Corte Suprema. Carlos Paz, bueno, en primer lugar felicitar al Cuarto Poder por abordar uno de los temas de fondo en el tema de la justicia. Este es un documento muy bien elaborado por el señor Diego García Sayán, lo hemos estudiado, y señala lo que hace años venimos nosotros proclamando: no hay independencia judicial. El sistema de justicia no puede seguir bajo el nombramiento de magistrados de la Corte Suprema por elección directa del Congreso. Yo participé como diputado en el periodo anterior, denunciamos cómo llegaron esos magistrados. Todos recordarán cómo lograron los últimos votos. Se habla de cantidades millonarias en la corrupción por compra de un voto de diputados para nombrar los magistrados. O sea que la elección de los magistrados se efectúa con un mecanismo que genera corrupción, porque los magistrados los nombran para controlar el Poder Judicial. Entonces no hay independencia judicial. La independencia requiere el nombramiento de magistrados y jueces que tengan la certidumbre de que van a tener estabilidad en sus puestos. Aquí tenemos casos como
Todos recordarán el de los magistrados destituidos por protestar en contra del golpe de Estado el 28 de junio del 2009, magistrados que después tuvieron que ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y dictar una sentencia ordenando su restitución. También tenemos el caso de los magistrados del más alto tribunal, que es la Corte Suprema de Justicia, destituidos ilegalmente por Juan Orlando Hernández cuando estaba de presidente del Congreso, cuando estos magistrados dictaron un fallo que establecían el respeto al tema de todo lo que es la distribución del territorio nacional. Y él estaba impulsando un proyecto conocido como el de las ciudades modelo. Y eso les costó el cargo, los destituyó a los magistrados de la Sala de lo Constitucional, 4 magistrados. Ahí hay otra violación clara a la independencia del Poder Judicial. Y ahora, en los últimos casos de corrupción, esta narcodictadura o narcogobierno, como se le denomina, el de Juan Hernández, señalado directamente por la justicia de Nueva York, que está involucrado en tráfico de drogas, tenemos el caso de estos casos de corrupción donde se demuestra verdaderamente un impulso de la UFECIT y de la MASI al presentar el caso de la red de diputados, y una magistrada detiene el expediente esperando una reforma arbitraria e ilegal que realiza Oliva, y que incluso después lleva el requerimiento contra Antonio Rivera, uno de los diputados, y Sara Medina, porque manipulan para sacar un artículo diciendo que no debe de conocer la justicia penal de casos donde esté el Tribunal Superior de Cuentas. Ahí se mira otra violación a la independencia del Poder Judicial. Estoy hablando del más alto nivel. El otro caso es en el caso conocido como el de los Pandoros, donde hay diputados involucrados y en lugar de avanzar los expedientes, el expediente es entrampado en las oficinas de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Todo eso lo relaciona aquí el relator, todo eso que lo conocemos los hondureños y que nosotros hemos sido voceros del pueblo denunciando estas arbitrariedades, hoy lo recoge el relator Diego García Sayán en este documento y señala todo esto que estamos detallando, cómo ha habido manipulación de la Corte Suprema de Justicia. Incluso dice Diego Sayán que los casos de corrupción de la MAS y la UFECIT no avanzan cuando llegan a los escritorios de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y que debería de desaparecer lo que nosotros hemos planteado ya días, que tiene que los juicios relacionados al tema de la corrupción tienen que ir a los juzgados correspondientes anticorrupción y a las cortes anticorrupción, y no a la Corte Suprema de Justicia, porque ahí aquellos que fueron nombrados políticamente y que tienen mucha vinculación al control del poder político obstaculizan el avance de los juicios, los bloquean e impiden la aplicación de la justicia. Por eso habla él de la mayor impunidad. Ese es un caso. Pero fíjense bien este caso, que ahí estoy hablando directamente de Carlos Paz López y compañeros del Cuarto Poder, que sé que están algunos viéndonos por estas redes de Facebook Live. Fíjense que estoy señalando únicamente el tema de la Corte Suprema de Justicia en lo que se llama la falta de independencia del Poder Judicial, cuando demuestra un Poder Judicial que es independiente. Generalmente se utiliza como ejemplo la justicia de Estados Unidos, porque digamos hace poco un juez acaba de dictar una resolución diciendo queda en suspenso la orden ejecutiva dada por el gobierno de Donald Trump. No pasa, le dice un juez. Aquí eso no tiene posibilidades porque hay otra forma de manipular la independencia. ¿Cuál es? Lo que han llamado ahora Consejo de Seguridad y Defensa. Hay una confusión de funciones. Ahí el Consejo de Seguridad y Defensa lo coordina Juan Hernández y convoca a los presidentes de los poderes del Estado. Y todos debemos de recordar que el principio republicano es que para que se den las independencias de los poderes, tienen que tener cada uno la separación y la independencia y el respeto en sus funciones. Es decir, Poder Judicial administrando la justicia, independiente del Poder Ejecutivo, Poder
legislativo en su función de hacer la ley y el poder ejecutivo administrando los bienes. Pero aquí hay una confusión. El Congreso quiere administrar fondos con ese tema de corrupción del fondo departamental, que lo hemos denunciado como un acto de corrupción y que el bipartidismo lo ha practicado, y ahora lamentablemente hasta las bancadas de nuestro Partido Libre y otras bancadas están cayendo en ese juego de el fondo departamental. Eso no debe de realizarlo el Congreso Nacional. No es función del Poder Legislativo administrar fondos. El Poder Ejecutivo le corresponde diseñar las políticas y las estrategias y los planes sobre seguridad, pero no tiene facultades para convocar como que fueran subalternos de él al presidente de la Corte y al presidente del Congreso, porque entonces ahí hay una confusión de funciones. Entonces, cuando le toca revisar los actos de corrupción del tazón de seguridad al Poder Judicial, ¿cómo se va a pronunciar si ha estado involucrado en la toma de decisiones en el Consejo de Seguridad y Defensa? Ahí tenemos otro caso claro en donde se da el cercenamiento de la independencia del Poder Judicial, y ahí se mira la subordinación del Poder Judicial y del Poder Legislativo al Poder Ejecutivo, porque ahí en ese Consejo quien tiene el control es Juan Hernández desde el Poder Ejecutivo. Ahí es donde denunciamos nosotros y la sociedad civil, y eso lo recoge este documento, denunciamos que entonces llegamos a la ruptura del Estado republicano y a una dictadura donde hay un solo que tiene el control de los tres poderes. Y ahí vemos entonces que estos temas que agobian a la sociedad y que son viejos, como la corrupción y el crimen organizado, toda esta problemática se ve reflejada y se ve controlada desde una sola instancia, desde la silla del Poder Ejecutivo, impidiendo que se apliquen las reglas del Estado de Derecho, que es donde cada uno de los poderes realiza sus funciones con independencia, complementarios pero independientes. Eso es lo que ha planteado este informe. Estoy tratando de resumir porque es bastante denso. Hay otra cosa donde se observa la impunidad por la alta mora judicial, es decir, no se ha cumplido el volumen de juicios. Escuchaba también al ciudadano que Carlos Paz entrevistado, el abogado León, que relaciona un tema que hoy denunciamos nosotros como lo hemos hecho todos estos años: la alta violencia y criminalidad y la impunidad. En este fin de semana hubieron por lo menos 20 homicidios, de los cuales se señalan que algunos tienen la característica de crímenes políticos, porque son jóvenes estudiantes que protestan contra la narcodictadura y exigen el fuera Jó por estar espurio ilegalmente en la presidencia, y aparecen muertos, aparecen con signos de tortura, y eso queda en la impunidad. Entonces se ve impunidad en los delitos contra la vida, impunidad en los temas de corrupción y además impunidad en los temas del narcotráfico. Ahí vemos todo lo que ha conllevado la destrucción del Estado de Derecho. Nosotros señalamos un parte de agua histórico que es desde el 28 de junio del 2009 con el golpe de Estado, cuando empiezan a deteriorarse las condiciones de las instituciones en el país. La Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció en esta sentencia López Long y una magistrada y otro juez que los jueces tienen la libertad de expresión, pero también la obligación de organizarse en defensa de la independencia del Poder Judicial, de la justicia, cuando la democracia está en peligro. También, ¿qué implicaciones se dan en este caso donde los tres poderes del Estado se reúnen? Sí acepta el relator, se puede dar para tratar asuntos de interés nacional, pero que no pueden estar al mando del presidente del Ejecutivo, que es quien coordina o preside el famoso Consejo de Seguridad. Ahí inicia la dictadura. Es que ahí inicia, y explico aquí, Carlos Paz.
Los poderes son independientes complementarios. Puede haber una reunión para articular, pero el problema es cómo está diseñado ese consejo, que ahí ya quedan subordinados bajo el llamado y la convocatoria que hace el Poder Ejecutivo, en este caso Juan Hernández. Convoca al de la Corte, convoca al del Congreso, convoca al fiscal general, que también aquí tenemos el señalamiento que tiene una situación cuestionada porque el nombramiento de altos funcionarios como el fiscal general no conllevó todo el proceso de selección, sino que hicieron un mecanismo, fueron mucha gente y al final nombraron al que estaba, lo reeligieron sin haber pasado el proceso. Aquí lo señala. Y en el caso del Consejo de Defensa y Seguridad, la ruptura de la independencia del Poder Judicial es cuando lo subordina y lo somete a que participe en la toma de decisiones en las estrategias de seguridad. El Poder Judicial, entre sus atribuciones constitucionales no está la de generar estrategias ni organizar una policía para andar investigando los crímenes y los delitos. Esa es una función del Poder Ejecutivo. El Poder Legislativo, su función es la de fortalecer el ordenamiento jurídico para que el Poder Ejecutivo pueda administrar. Quien le toca implementar el plan de seguridad, articular, desarrollar políticas públicas es el Poder Ejecutivo. Por eso se habla de una confusión. Yo le establecí el ejemplo. Diputados queriendo administrar fondos. Eso es un tema de corrupción. El fondo departamental yo lo he denunciado como un acto de corrupción. Y ahora señalo que incluso la gente de mi partido, las bancadas, van en camino a llenarse del odio y corrupción al aceptar este tema del fondo departamental. Esa fue la denuncia que nosotros planteamos cuando, como fundadores del Partido Libre, señalábamos que teníamos que romper con ese comportamiento corrupto del bipartidismo. Espero que mi bancada me esté escuchando y muchos de ellos recapaciten y regresen por los fueros que corresponde al Partido Libre, que es denunciar estos actos de corruptela. El otro caso que ahí mismo se señala, que establece la confusión, dice muy bien este relator, y fíjate qué importante, porque esto nosotros lo hemos denunciado hace tiempo, pero hoy lo viene a decir, como aquí dicen aquel concepto, Carlos Paz, que es uno de los que le ha gustado también estar viendo la historia y leerla y comprenderla y analizarla, el malinchismo, ¿va? Cuando se señala el caso de la Malinche con Hernán Cortés allá en México. Aquí alguna gente espera que venga un consultor para decírselo. Nosotros esto lo hemos venido señalando. Hoy se los pone en un documento el consultor, el relator especial, y dice que va a salir el informe final el otro año, el 2020. Este es el preliminar, son unas cuantas, pero va muy bien documentado. Dice aquí, confusión de funciones. El Consejo Nacional de Seguridad y Defensa, bajo un decreto 239 de 2011, reúne al presidente de la República, al del Congreso, al de la Corte, al fiscal general, al secretario de Seguridad y al secretario de Defensa Nacional. No se cuestiona, dice, que se puedan reunir para tratar temas de interés nacional. Lo que denomina una verdadera confusión es que estos sectores no tienen por qué reunirse para establecer estrategias y planes operativos concretos. No tiene nada que andar haciendo la Corte en establecer planes para investigación de los crímenes y los delitos. La Corte está para esperar los hechos, porque ¿qué juzga el Poder Judicial? Hechos sucedidos. Lo someten a un juez y el juez dice, según las pruebas, estos hechos que me han presentado, ¿es responsable este ciudadano o no es responsable de estos hechos? Por eso se llama juzgar en el caso concreto, en el debate de intereses entre partes, entre un ciudadano contra el Estado, entre ciudadanos contra el Estado, entre el Ministerio Público como representante de la sociedad y el ciudadano, y el juez dicta la sentencia. Ese es el rol del Poder Judicial. Por eso lo señalan que aquí hay una confusión. Y ahí señalo yo la confusión también en la que quieren meter pesca y alcanzar siempre actos de corrupción los diputados que quieren confundir el rol de legislar con el rol de administrar fondo departamental. Y esos son los señalamientos directos.
y aquí desarrolla, por ejemplo, el caso del Pandoro, lo estructura y señala lo que hemos venido diciendo, que en este caso de los Pandoros, casi todos están con medidas sustitutivas. Hay diputados que si hubieran sido sometidos a los jueces anticorrupción, estoy seguro que los hubiera suspendido de sus funciones, porque el delito lo cometen en el Congreso Nacional. Pero aquí más bien el magistrado le dice: hola, líder, qué bien que me dio el voto para ser magistrado, váyase al Congreso, sí, allá le. O sea que aquí no hay la separación de poderes, no hay independencia del Poder Judicial, y los magistrados están subordinados al poder político, al Congreso, a los partidos políticos, al caudillo que los nombró, y subordinados a una llamada telefónica. Cuando la verdadera independencia, que para eso es este informe, se debe lograr con un mecanismo diferente a nombrar a un magistrado. Por la meritocracia, es decir, la capacidad académica, la hoja de vida, su forma de conducta, su personalidad, sus condiciones y un examen que demuestre su capacidad. Eso tiene un puntaje, más otras valoraciones, y se determina el nombramiento de ese magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Y además tiene que haber algo que se derogó por todos los abusos, la corrupción, el Consejo de la Carrera Judicial. Ahí vamos. Se derogó por toda esta corruptela. Bueno, ya está preso uno de los el vicepresidente del Consejo de la Judicatura, y todos estuvieron en prisión preventiva y ahorita están con medidas sustitutivas porque hicieron fiesta con los fondos. Ese órgano debe de existir. Que estos funcionarios han cometido estos atropellos que les denuncian no significa que no se construya un Consejo de la Carrera Judicial. ¿Qué es eso? Me explico para todo su auditorio de Cuarto Poder y de Facebook Live y de Radio Globo. Cuando en el Poder Judicial no puede estar el presidente de la Corte con un decreto que le han dado para que nombre jueces, magistrados y controle todo el Poder Judicial, o sea que además de dedicarse a estudiar juicios para dictar sentencia, administra todo el Poder Judicial y además nombra y quita jueces. Eso no puede ser. El Consejo de la Judicatura es un órgano administrativo encargado de todo el proceso de selección del personal. Eso existe en los lugares donde hay independencia del Poder Judicial. El Consejo de la Judicatura es la estructura donde un profesional llega y presenta el currículum, le dicen cuándo hay concursos, cuándo tiene que ir a hacer los exámenes, cuándo se hace la situación, es el que sanciona juez, es el que hace los traslados. Pero aquí, si se porta bien, lo traslado, si no, lo mando para allá, para la región de mi amigo Mundo Flores, a la Mosquitia. No es así como debe de administrarse un Poder Judicial. Por eso también el relator lo señala aquí, que este sistema, en esta narcodictadura, narcoestado en que nos encontramos atrapados, hay también un problema grande en el tema del Poder Judicial. Cuando el que está de magistrado presidente tiene un decreto que le da las atribuciones de nombrar, trasladar, cancelar a los jueces y magistrados. Eso no debe ser de esta forma, sino que debería realizarse a través de un Consejo de la Carrera Judicial. Ese es otro de los componentes que se denuncia y que nosotros hemos venido desde hace años haciéndolo, y nos alegra mucho que tengamos eco en esto que es la construcción de la nación que soñamos. Le invitamos a que visite el pulso.hn. También podrá hacer uso del teléfono al 2221 6800, 2221 6801, y visítenos pues el pulso.hn. Retornamos después de esta brevísima pausa para retomar por qué la ley de la carrera judicial, el relator de Naciones Unidas considera que es obsoleta. Cuarto Poder, un espacio de entrevistas, invitados especiales,
análisis de la realidad nacional y la participación del pueblo. Cuarto Poder, de lunes a viernes a las 4 de la tarde, por Radio Globo. El relator especial de las Naciones Unidas, en sus observaciones, considera que haber declarado inconstitucional la ley de la judicatura que dio vida al famoso Consejo de la Judicatura, valga redundar, se volvió a la ley anterior o ley vieja de 1985, si no me equivoco, y la considera obsoleta porque no garantiza la meritocracia para la selección, calificación de los jueces, pero también no garantiza los derechos de el juez para ser promovido, para ser castigado o suspendido, o para ser separado del cargo, garantizándole el debido procedimiento para tomar tal decisión y ejecutar la acción. El abogado Tomé fue juez cuando se aplicaba esta ley. Y lo del Consejo de la Judicatura, personalmente he tenido la oportunidad de preguntarle en 2 ocasiones al señor presidente del Poder Judicial del país, Rolando Argueta, que cuando se volverá al Consejo de la Judicatura, dice que hay una magistrada que está trabajando en la ley, pero según el relator han transcurrido 3 años y así es, abogado. ¿Cuáles son las falencias o deficiencias para que se considere que la ley que se está aplicando es obsoleta? Sí, es que esta es una ley de la carrera judicial de 1985. Entonces el relator viene y nos señala que se había avanzado en construir un nuevo ordenamiento moderno, de acuerdo a las condiciones, que era el Consejo de la Judicatura. Pero en Honduras, Carlos Paz, esto vengo denunciándole hace tiempos, tenemos un problema de la visión de liderazgos. Aquí, el liderazgo, el modelo de liderazgo fallido que hemos tenido en las décadas es el liderazgo del caudillo. Entonces, en las instituciones nombran caudillos también. Y ese es el liderazgo. El liderazgo es dejarle al presidente de la Corte todas las atribuciones, para que él nombre, para que él destituya, para que él traslade, para que él... Y en ese sentido es cuando se plantea que debe nuevamente regresar a aprobarse de nuevo por el Congreso una ley del Consejo de la Judicatura y de la carrera judicial. Esta, dicen que la está proponiendo y trabajando una magistrada de la Corte Suprema, pero a los actuales magistrados no les conviene porque ellos están bien así. Mira que le reparten. 4 magistrados querés vos, ¿qué corte te conviene? ¿A dónde quieres nombrar algunos jueces? Le dice. Y así se distribuyen como que fuera un pastel el Poder Judicial. Y la justicia, en un Estado republicano que no tenemos, en un Estado de Derecho que no tenemos, porque lo que hay es una narcodictadura, la justicia se administra en nombre de un pueblo. Y la justicia se administra en nombre del pueblo de Honduras. Y el poder viene del pueblo. Y por eso hablamos nosotros de lo que significa el respeto de las funciones de cada uno de los poderes. El modelo republicano significa la separación en 3 funciones. Una función judicial, una función legislativa y una función ejecutiva. Y esto lo ha relacionado nuevamente el relator cuando señala esto de la necesidad de nuevamente aprobar una ley del Consejo de la Judicatura que vendría a garantizar la identidad y fuerza de la institución y donde tendrían las condiciones para que no haya injerencia de los partidos políticos, para actuar con transparencia, para permitirle a los ciudadanos poder accesar a cómo se nombra un juez o un magistrado, para que el juez y magistrado tenga la certeza que si está haciendo las cosas bien se va a jubilar, pues va a ser un magistrado como los jueces en otros países que son de nombramiento vitalicio. Si hacen las cosas correctas, porque va a quitar un juez. Si cuesta formar un juez, cuesta formar un magistrado, si es honesto, pero si es corrupto, eso hay que quitarlo. El problema que tenemos es
que el modelo actual genera la corrupción desde los mandos de arriba, desde el Poder Judicial, desde arriba se controla y se genera la corrupción. Ahí apareció ese fallo, donde usted se recordará que desde el Consejo de la Judicatura se llamaba para manipular a una juez y que dictara un tipo de sentencia. O sea que la corrupción la hacían desde los altos niveles. Por eso se habla entonces que debe de nombrarse una ley del Consejo de la Judicatura y de la carrera judicial para darle fortaleza en la selección y nombramiento de jueces. Y aquí le cierro la visión política, porque nosotros tomamos la decisión después de estar 10 años en el Poder Judicial y miramos que no habían cambios, tomamos la decisión de ir donde se generan los cambios, que es en la lucha y en la batalla política. Tenemos que generar las condiciones para que los cargos de alta decisión del sistema de justicia no estén controlados por caudillos políticos. Debe de realizarse un mecanismo que le dé certidumbre a la sociedad, a la nación, que genere confianza, es decir, en el nombramiento del fiscal general, porque ahorita nombrar al fiscal general, si es mío, impunidad total. A mis enemigos, el Código Procesal, la justicia, la persecución. Para mí, impunidad. Eso no puede suceder en una nación, en un Estado de derecho que pretendemos los hondureños y hondureñas construir, recuperar la patria. Y tampoco puede ser, yo tengo tantos magistrados, ¿cuántos tenés? Si yo puedo conseguir un amparo. Ve usted el caso de Mauricio Oliva, con nombre y apellido lo digo. En este momento debería estar con requerimiento fiscal. ¿Por qué no le presentaron requerimiento fiscal? Porque manipuló a los magistrados para que le dieran un amparo. Y con eso suspendió la investigación del juicio que le iban a presentar. Y ahora está manipulando para que un código que ellos lo ensuciaron, que ellos lo dañaron porque venía con una buena dogmática, ahora rebajando las penas de los delitos que luchan y castigan la corrupción, como la malversación de caudales más el enriquecimiento ilícito, la rebajaron y rebajaron otros tipos de delitos que deberían de tener una pena severa, ahora quieren que entren en vigencia. Ese es el tema de discusión hoy en el Congreso, que la sociedad, hoy lo decía León y otros, está exigiendo dos cosas: ampliación de la vacatio legis, es decir, ampliación para que no entre en vigencia ahorita el 10 de noviembre, dentro de 6 días, sino que darle más tiempo a la gente que lo conozca. Y el segundo componente es que se reforme, pero para bien, no que se reforme para seguir rebajando penas o para seguir generando impunidad, que se reforme para que se sancione la corrupción, que es el cáncer que más daño le está haciendo a la sociedad hondureña. Y yo discrepo en algunas cosas con el abogado León, que usted lo presentó. Un corrupto mata más gente que un homicidio. Un homicidio hay que castigarlo, pero solo mató a una persona. Un corrupto le lleva a la tumba a cientos que se quedan sin medicamentos en los hospitales, que se quedan sin oportunidad de vida, que mueren de hambre, que mueren de muchas circunstancias, triturados por un modelo injusto. Entonces, por eso, a la corrupción, los países que quieren que se distribuya de forma justa y correcta en un modelo de oportunidades para todos, se castiga con dureza. No puede generarse impunidad a la corrupción y únicamente etiquetar y castigar y perseguir, como lo han hecho ellos, a los delitos relacionados con la falta de condiciones de algunos sectores, que lo lleva también a cometer criminalidad y violencia, como las maras, las pandillas, que son los que más ellos han etiquetado. No estoy diciendo que eso no debe ser investigado, claro que hay que investigarlo, pero lo que estoy diciendo es que también se tiene que castigar la corrupción en Honduras. Estimados amigos que nos escuchan a través de Radio Globo y que nos ven a través de la red de Facebook Live, pueden hacer uso de las líneas telefónicas 2221-6800, 2221-6802. El relator no solo se queda en el señalamiento de sus observaciones a la injerencia política de partidos y Poder Legislativo y Poder Ejecutivo. También plantea que
el Poder Judicial debe de tener independencia de poderes fácticos que existen en la sociedad. Flagelos que también lo amenazan: la corrupción y el crimen organizado. ¿Cómo se manifiesta esto en la aplicación de la justicia? Sí, muy bien lo planteado, Carlos Paz. Establece el relator que hay poderes fácticos que también acorralan al Poder Judicial y que le generan esta situación de violación de la independencia. ¿Cómo se puede lograr eso? Bueno, en primer lugar, garantizándole a ese juez y a ese magistrado una remuneración adecuada, garantizándole a ese juez y magistrado una estabilidad, teniendo procesos de control también de que ese magistrado o jueza tiene que actuar de forma ética. Ahí se le rompe el proceso de que pueda tener influencia los poderes fácticos. Y además hay una cosa también muy clara: se necesita el cambio de actitud del ciudadano y del funcionario, porque también quiero decirlo, nos ha pasado a nosotros los hondureños que hay muchos ciudadanos y ciudadanas con una conducta abyecta, un servilismo. Están deseosos de recibir una llamada de alguien de influencia, de un poder económico, de un poder político. Aquí hay gente que se pone pero loco porque lo llamaron a comer en una casa de una de estas estructuras de poder. Entonces también es un cambio de la actitud del hondureño y de la hondureña, del juez y jueza, de darle esa investidura, del ciudadano y ciudadana, de tener dignidad. Y se ocupa también instrumental, procesal, como el caso de la ley de colaboración eficaz, que es una ley, Carlos Paz, que ayuda muchísimo a combatir estas redes, porque la ley de colaboración eficaz le permite a alguien que está involucrado en la ley de los delatores o de los suplones, como dice. Ese que está involucrado le dice cómo funciona toda la red, qué policía está involucrado, qué fiscal, qué juez, quiénes están recibiendo, dónde se reúnen, cómo se reparten el dinero, quién es el de la banda, quién es todo eso. Y por eso no han aprobado esta ley de colaboración eficaz. Yo fui uno de los que más impulsé y peleé por esta ley, construyendo el Frente Parlamentario de Apoyo a la MASI. Se presentó varios proyectos y no la ha querido aprobar Oliva y el Partido Nacional. Esta ley es importante y aquí lo tiene en un acápite mencionado el relator especial. Menciona lo del nombramiento de altos funcionarios, que debe de exhortarse al Congreso una posibilidad, como le hemos dicho, de un nuevo proceso de cómo seleccionar los altos funcionarios del Poder Judicial y de la Fiscalía a través de procedimientos transparentes, lo que hemos dicho, con participación de la sociedad en la veeduría, pero además participación que le permita a la gente poder opinar, pero no solo ser utilizada y después que nombren al que ellos quieren. Lo de la carrera judicial que hemos mencionado, que es la selección y el nombramiento de los jueces y magistrados, se debe confiar a una autoridad independiente, el Consejo de la Judicatura, que lo hemos venido relacionando. Y una de las cosas que nosotros hemos planteado y que aquí el relator lo desarrolla con mucha claridad es que el artículo 415 del Código de Procedimientos Penales está convirtiéndose en una armadura de impunidad, porque a través de ese 415 los diputados y diputadas se van para la Corte Suprema de Justicia y allá obtienen que los magistrados les den un trato preferencial y que además les generen impunidad. Tiene que cambiarse ese artículo 415 y establecerse que todos los señalados por casos de corrupción deben ir a los juzgados. El famoso juez natural, creo. El juez natural, es el 415. Entonces, si hay un diputado, mandan a todos a donde el magistrado. Y el magistrado, cuando mira al diputado, que fue el que lo nombró, cambia el forma del procedimiento. Y ahí tenemos el caso Pandora, la red de diputados, el caso del pacto de impunidad, que fue la manipulación de la ley del Congreso. Todo eso miramos entonces que van camino a impunidad
en lugar de combatir y luchar contra la corrupción, que es el reclamo del pueblo. Y ese reclamo puedo darle todos los laureles al pueblo hondureño, que fue el que salió a luchar con las antorchas exigiendo que viniera en Honduras una comisión de lucha contra la corrupción. Se estableció la MASI, se logró la UFESIT, la Oficina de los Fiscales, y a esos dos espacios le tienen miedo estas cúpulas corruptas en Honduras, porque aquí lo que ha habido es corrupción, aquí ha habido una conducta servil, una conducta de embarrar a todo el mundo, de sobornar a todo el mundo, y con eso han tenido al país totalmente a merced de una estructura cupular gangsteril, que no tiene ningún amor a esta patria, sino que miran esto como un feudo, como un botín de guerra. Y eso es lo que tiene al pueblo planteando una lucha frontal para recuperar la patria, para establecer una patria, para desarrollar un Estado de Derecho. Y esto que hoy recoge este relator, nos sentimos que ahí lleva muchísimo de las denuncias y del pensamiento que el pueblo hondureño ha establecido, donde dice que no hay justicia, que está cooptada la justicia y que lo que hay es una narcodictadura. Estimados amigos, les invitamos a hacer uso de las líneas telefónicas 2221-6800, 2221-6801. Tenemos el problema. Ahora hay que plantear cómo allanar ese camino que nos lleve a posibles soluciones de reconstruir la República. Si no hay división de poderes, como se plantea en estas observaciones preliminares del relator de Naciones Unidas, abogado Diego García Sayán, no tenemos república. Si no hay división de poderes, si no hay independencia de poderes, entonces no hay posibilidad de que se pueda aplicar la justicia. Si existe y se dan tres poderes, es porque son imperativos, son necesarios la funcionalidad de los tres para que pueda encaminarse el país hacia el desarrollo. Le reiteramos las líneas telefónicas 2221-6800 y 2221-6802. Le escuchamos. Buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Mientras los políticos sigan poniendo la justicia, el pobre pueblo va a seguir comiendo mierda, porque aquí los políticos ponen los fiscales, los metrados para que les tapen las actos de corrupción, y aquí todos han robado, y entonces nosotros pero no hay político que diga eso. Los políticos lo que les interesa, llegar al Congreso, llegar a la presidencia para robar, pero no dice la justicia va a ser independiente, que está acá el pueblo, está acá porque los políticos ponen la justicia para que les tapen la picardía. Feliz tarde. Excelente. Gracias. Excelente reflexión de Noé, gran compañero, luchador. Tengo 10 años de verlo en batallas, luchando, y él siempre con sus reflexiones oportunas. Conductor de taxi, el compañero. Vea lo que dice. Las cúpulas políticas no plantean construir un sistema de justicia independiente porque les sirve el sistema de justicia para tapar su corrupción. Muy buena la reflexión, muy buena. Y eso es lo que estamos planteando aquí, que se tiene que cambiar la forma de elegir a los jueces y magistrados. Y sobre todo, la estructura de los altos funcionarios, fiscal general, magistrados de la Corte Suprema de Justicia y organismos de investigación. Tenemos una llamada. Buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Fíjese que lo que sucede en este país, señor periodista, es que aquí los políticos, nadie puede abrir la boca porque todos están salpicados de corrupción, tanto de la cuarta urna, los que recibieron dinero, tanto los que nombran parientes cercanos en cargos de relevancia. Eso es corrupción en otros países, señor. Entonces aquí están todos salpicados. De ya se imagina qué es lo que le quiero decir. Aquí hay una corrupción que aquí ningún político se salvaría, señor. Solo usted, que como periodista lo conozco y que es decente. Pase buenas tardes. Muchas gracias. Otra llamada, le escuchamos. Buenas tardes.
colgó. Buenas tardes. Bueno, sí, se le cortó. Es importante reflexionar de esto. Porque la propuesta sería alternativas para poder elegir. Y lo que dice la compañera, porque es oportuno, me parece lo que ella dice. Uno de los mecanismos más fáciles con los cuales en Honduras una pequeña élite ha tenido a millones de hondureños paralizados es el proceso de el ataque, el desprestigio, la operación soborno. Primero le tratan de sobornar, a los medios de comunicación sobornar, periodistas sobornar, políticos tratarlos de untarlos, sobornarlos. Y el que se le opone, desprestigio, ataque. Ahora lo que debemos de sustentar es la potencia de un pueblo de defender sus principios. Y a eso es donde nosotros nos estamos fincando, compañera. Que el pueblo hondureño tiene que construir las condiciones de recuperar esta patria. Y en eso estamos acompañando. Buenas tardes, le escuchamos. Buenas tardes, felicitándolos aquí desde San Pedro Sula. Y estamos siempre escuchándolos, ¿verdad? Y me agrada que haya un programa tan excelente, ¿verdad? Ya días estoy queriendo comunicaros, pero no había podido felicitar al abogado Radel Tomé. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a la gente de San Pedro Sula por estar con Radio Globo Cuarto Poder. ¿Otra llamada? Continuamos con el abogado Racel Antonio Tomé, él es juez. Hay una interrogante que decía alguien que siempre lo hacen, si siempre lo hacen los políticos, se va a repetir la historia. El camino, ¿cómo lograrlo? ¿Cómo lograr nombrar los magistrados? Y ahí es donde se establece que debe haber participación de los procesos de la sociedad civil. Tiene que haber un porcentaje del proceso de selección por meritocracia, por capacidad, pero no evaluado por los diputados, ahí una comisión especial que nombran, y ahí todo el mundo, mire los nombramientos, ahorita todo el mundo ya sabía quién quería, cada partido quería uno, entonces esos son los que salieron al otro lado. No, tiene que ser con un proceso de meritocracia, con un proceso de toda esa parte teórica, técnica, tiene que ser evaluada. Y eso se realiza en muchas naciones, muchas sociedades. Y después viene también las audiencias para preguntarle sus posiciones, sus valoraciones, su forma como interpretan temas sensibles, para poder tener también una visión de qué impartidor de justicia va a llegar ahí. Porque impartir justicia es una tarea difícil. Hacerlo bien es responsabilidad de cada juez y jueza. Hacerlo únicamente aplicando la Constitución y las leyes. Hacerlo sin subordinación a otro mandato que no sea ese mandato del poder del pueblo, del poder constituyente, del poder del soberano. Pero no porque si dicto este fallo tengo la posibilidad de que me den un ascenso, o porque si dicto este fallo puedo conseguir otro trabajo, o si dicto este fallo me van a dar este premio. O sea, eso no es una justicia. Porque ¿cómo es posible que usted diga que alguien que defiende un bien para el pueblo sea condenado y aquel que viola la Constitución y que impone un proyecto de reelección sea aplaudido y premiado? Entonces, ¿qué justicia es esta? Esto es una burla. Esos son los grandes conceptos que también tienen que ser valorados en un proceso del nombramiento de los magistrados y magistradas. Vean estos, los que dieron esa sentencia ilegal de reelección, allá están en el exterior disfrutando de quesos en la vida diplomática, o sea, no querían ser jueces. Vamos a escuchar otra llamada. Estamos llegando al final de su programa Cuarto Poder en Radio Globo. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Sí, le escucho. Sí, un saludo para todos ustedes que están ahí en la vida, y de verdad es bien difícil el momento que estamos viviendo, y creo que lo va a durar para la eternidad, porque hay una cosa en el presidente que bíblicamente no tiene nada, y él sabe bien que entre más dinero acumule, más grande va a ser el dolor cuando se muera. Es una cosa. Y la otra es que los políticos
que tal vez pueden alcanzar derrocarlo, no hay unión en ellos. Entonces, mientras no haya unión en el pueblo, el hombre va a seguir. Y eso lo tenemos bien claro. Y la otra cosa es que el pueblo está desarmado. El pueblo no puede hacer nada. Aunque miren lo que está pasando, que él es el presidente que está mandando a matar gente a diestra y siniestra, los vamos a estar callados hasta que termine con todos nosotros. Y eso es de gasto para un gobierno en una república, una sola persona, tenerlos como sapos de todas las plantas, los pies a todos. Gracias por comunicarse. En una ocasión vamos a tocar ese fatalismo del pueblo cuando se comporta así con ese pesimismo. Concluimos en unos 30 segundos, abogado. Una corta valoración ahí, sí. Paz, porque el ciudadano lo que debe entender que al revisar la historia siempre los pueblos derrotan las dictaduras. Esto vamos a salir, como pueblo vamos a salir. Siempre los dictadores, ahí están los ejemplos. Vea el de Nicaragua, el dictador de Nicaragua, de Dominicana, todos los dictadores caen. Lo que sí comparto con ustedes que es necesario la unidad del pueblo para derrotarlo más rápido. Muchas gracias, abogado. Gracias por la invitación, por Carlos. Acá. Llegamos a Cuarto Poder y a éxitos a los que están organizando este programa. Muchas gracias. Con la asistencia técnica de Ever García, Cristian Maradiaga y su servidor Carlos Paz López, les agradecemos haber estado con nosotros, dejarnos llegar hasta el interior de su hogar. Nos vemos mañana. Buenas tardes. Observatorio del Poder y el Pulso.hn presentó Cuarto Poder. El Observatorio del Poder y el Pulso.hn presentó Cuarto